Hola chicas y chicos, en esta ocasión les voy a enseñar cómo se hace una falda de 4 tablones. Con el molde base lo vamos a tomar de apoyo para hacer esta falda, ¿sí? Se va a tomar como referencia una línea, recuerden que siempre me apoyo en una línea marcada con un marcador para que ustedes lo vean, porque regularmente se debe de hacer, les vuelvo a recordar, con lápiz, ¿sí? No porque yo lo haga con marcador, ustedes también lo hagan. Recuerden que siempre se tienen errores o algunos detalles que la regla nos modificó o se enchuecó. Por eso es importante tenerlo con lápiz. Por algunos errores se borra y seguimos trabajando. Entonces aquí marcamos lo que es la falda, apoyándonos esta línea para hacer la transformación de los 4 tablones. Recuerden que se marca, este es un molde que nos sirve de apoyo, se marca todo el contorno del molde. Ya teniendo el molde marcado, seguimos con el siguiente procedimiento. Marcamos la pinza, no se nos olvide. Marcamos la cadera, que también es muy importante marcar la cadera. Ya teniendo marcado nuestro molde, aquí es nuestra pinza. Aquí es nuestra pinza. ¿Cómo se va a hacer ese cambio? Bueno, de la parte de la pinza marcamos en X nuestra línea, pasando por lo que es la pinza del inicio hacia el lado derecho, ¿sí? Como nos dé la línea, así es como se va a marcar. Fíjense cómo se va a hacer. Pasando por el punto de la pinza, trasladándola todo lo largo de nuestro molde y así queda, ¿sí? Ahora del lado contrario, del lado derecho hacia la izquierda, hacemos exactamente lo mismo, pasando por el punto de la pinza y marcando todo nuestro molde, ¿ok? Y quedaría como si fuera una X. Bueno, de esa manera nosotros vamos a hacer nuestro corte. Vamos a ir marcando aproximadamente 2 centímetros. Marcamos donde vamos a hacer nuestros cortes. Vamos marcando para que tengamos nuestro aumento de cada pieza, nuestro cambio, que es la transformación para hacer una falda de 4 tablones. Se marca en todo lo largo hasta llegar a la pinza. De esa manera hacemos nuestro corte. Así queda. Ahora vamos a aumentar en la parte de acá abajo lo que es el largo de la falda. Aumentamos 4 centímetros, ¿sí? Le damos 4 centímetros de aumento. Aquí marcamos los 4 centímetros. ¿Sí? Y la línea se prolonga a la altura de la cadera. Recuerden que yo les dije que en la parte de la cadera se marca. ¿Por qué? Porque este es nuestro punto de referencia del aumento. Recuerden que se va a aumentar aquí hacia afuera 4 centímetros. ¿Sí? Espero que lo vean bien. Son 4 centímetros lo que se le aumenta de nuestra base de la falda. ¿Ok? Y vean ustedes cómo quedaría con el procedimiento. Ahora les voy a enseñar cómo sería para ya cortarlas y separar las piezas. Vamos a cortar por esta parte de aquí. Se inicia el corte a partir de aquí. Acuérdense que la línea de corte, ¿cómo se ve? Es una línea con varias rayitas atravesadas. Significa línea de corte. Y ahora les vamos a hacer en forma de zigzag la línea de corte. Vamos a cortar siguiendo la línea de corte, como en forma de zigzag. Y vamos cortando para no confundirnos y cortar la misma y entonces no nos quede el aumento. Por eso es importante hacerlo en forma de zigzag para que vean cómo quedaría con el aumento. Porque de otra manera quedaría el aumento disparejo, ¿sí? Y de esta manera les estamos dando que el corte sea igual del lado izquierdo que del lado derecho, ¿ok? Por eso es que se hace en esta forma de zigzag.
Ahorita les presento con un papel oscuro cómo quedaría nuestra línea ya cortada. Aquí también vamos a quitar lo que es el triángulo de la pinza. Cada pieza va a estar diferente y se va a separar. Y vean cómo aquí les estoy indicando línea de corte. Es una línea punteada. Vean cómo son las claves y marcas. Y ahorita les voy a presentar cómo quedaría ya cortada en papel blanco sobre un papel oscuro para que ustedes aprecien los cortes. Y así quedaría ya con los cortes. Vean cómo los separemos, cómo se separa. Estos cortes así quedan en forma de zigzag. Si se fijan aquí, empieza así y este es el que está más abajo y este se va salteando uno por uno. Y vean cómo ya quedaría. Ahora les voy a mostrar cómo quedaría con el aumento costura y con las tablas ya marcadas. Y ahora aquí quedaría ya cómo se hace con sus respectivas separaciones de la falda. Se van a colocar la falda de esta manera y les vamos a dar una línea centro. Esta sería nuestra línea centro y lo podemos apreciar aquí. Y vendría siendo también nuestro hilo de la tela, ¿sí? Como nuestra línea paralela. Recuerden que aquí se pone el hilo de la tela, pero este también es un hilo de referencia. Es el centro. Ahora, de ese centro nosotros vamos a poner la falda anterior, la vamos a poner y la vamos a separar 4 centímetros. 4 centímetros y 4 centímetros. O sea, son 8 en total. Aquí también se da otros 4 y más otros 4, ¿sí? 4 centímetros de referencia. Y aquí abre lo que tiene que abrir de acuerdo a la pinza, ¿sí? Nuestra pinza se va por aquí, en esta parte de esta línea. Recuerden cuánto es lo de la parte de la pinza. Son 13,5. Bueno, esos 13,5 sería aquí, ¿sí? Esta es la parte de la pinza que se va a coser realmente. 13,5. ¿Sí? Este punto de referencia es importante que lo marquen. ¿Por qué? Porque aquí se va a coser esta con esta, ¿sí? Esta pieza, si ustedes se fijan, esta pieza es esta, que ya les enseñé cómo se corta. Y la separación son, en la parte de abajo, 4 más 4, más el centro, y luego 4 más 4, y esta sería nuestra pieza del otro lado, del lado derecho, y con nuestro aumento costura, ¿sí? Aumento costura correspondiente. Y si ustedes se fijan, aquí estoy marcando lo que es el aumento del dobladillo, del costado, pero ya tenemos que nuestros tablones van a estar de 8 centímetros, ¿sí? Y así quedaría como referencia con el aumento costura y de esa manera podemos confeccionar, ¿sí? Eso sería todo, chicos y chicas. Espero que les guste. Le den like y recuerden que esta es la falda delantera. Vamos a hacer ahora la falda trasera. En un momento continuamos con el procedimiento. Bueno, ahora vamos a utilizar el molde de la falda trasera, una línea de apoyo, como siempre les comento, para que marquemos todo el molde que nos va a servir de apoyo para hacer la falda de 4 tablones trasera, ¿sí? Marcamos todo el contorno de nuestra falda, marcando bien lo de la cadera, siempre como un punto de referencia para hacer nuestro molde. Y lo marcamos todo alrededor, ¿ok? Ya teniendo así, ya marcamos nuestra línea de la pinza, ¿sí? Y lo que es la cadera. Recuerden que eso es importante. Ahora vamos a marcar 2 líneas que cruzan apoyándonos con la pinza. Vean cómo se haría hasta prolongarla hasta el término de la falda,
¿ok? Aquí está nuestra pinza. Igualmente la hacemos del otro extremo y la marcamos hasta el final, ¿sí? Vean cómo se prolonga la línea. No hay una medida, simplemente como nos da la pinza, así se abre en la parte de acá abajo. Se le aumenta 4 centímetros de la parte de abajo y se une con lo que es la cadera, ¿ok? Para cortar nuestra línea, ¿cómo vamos a hacerle para cortar? Bueno, vamos a marcar en forma de zigzag nuestro corte, ¿ok? Vamos a marcar de 2 centímetros aproximadamente para hacerlo en forma de zigzag el corte. Es muy importante que nosotros marquemos la línea de corte, como aquí dicen en las claves, dice línea de corte, vean cómo es la línea de corte. Entonces, donde vamos a cortar, así se marca y eso significa que vamos a cortar por ahí. En este caso lo hacemos en forma de zigzag, el corte. Ahorita les muestro cómo quedaría ya separadas las piezas para que ustedes puedan apreciarlo. Lo vamos a poner más bien, porque todavía no lo pongo, en un papel más oscuro. Vean la línea de corte a partir de la pinza y bajamos. Igual acá en la parte de la pinza y vamos a empezar por aquí, línea de corte en forma de zigzag. Vean cómo vamos a ir cortando, así vamos a pasar las tijeras por aquí en forma de zigzag, línea de corte. Vean cómo es la línea de corte con unas líneas que se atraviesan para saber que ahí vamos a pasar las tijeras y vamos a seguir cortando hasta llegar a la línea de las pinzas, ¿sí? Ya viendo cómo vamos a separar, se van a dar cuenta que tiene el mismo aumento de un lado que del otro. Por eso es que se hace de esta manera, para que quede exactamente igual del lado izquierdo que del lado derecho. Y así vemos cómo quedaría nuestra línea de corte. Y nuestro aumento, recuerden que es de 4 centímetros, ¿sí? Aquí se los mencioné, pero no lo marqué. Y les voy a mostrar cómo quedaría ahora separadas las piezas para que ustedes vean cómo quedaría cortado, ¿sí? Y con las claves, recuerden que vamos a marcarles las claves que en este caso de la línea de corte, posteriormente las demás, de acuerdo a cómo terminemos el molde. Y ahora aquí les voy a presentar con un papel Kraft Sena cómo se ve ya el procedimiento anterior que hicimos, pero ya con las piezas separadas y con los cortes. Vean cómo este mismo corte hace que se le da una amplitud de un lado y del otro hace el mismo, haciendo este corte de zigzag. Y ahora les voy a presentar cómo se separaría para hacer los tablones y el procedimiento final con el aumento costura. En este caso sería en papel Kraft Sena, con el aumento costura. Si ustedes se fijan aquí como es la falda trasera, esta es trasera, más que me queda un poco pequeño, les voy a poner más grande, falda trasera, ¿ok? Aquí lleva aumento 2.5 para el cierre, de margen de costura para el cierre, 1 centímetro, toda esta parte, si ustedes alcanzan a percibir cómo está lo que es el margen de costura, aquí marcándolo con negro, y es 1.5, este es 1.5 en esta parte de aquí, y en la parte del dobladillo vendría siendo 3 centímetros de dobladillo. Esta parte de aquí serían 3 centímetros. Aquí vamos a hacer el procedimiento dejándole 8 centímetros, 4 más 4, y en el centro 4 más 4, y esa sería la distancia de esta pieza que vemos acá, es esta, y damos los 4 más 4 y la línea del centro. Luego otros 4 más 4 y la otra pieza que viene siendo toda esta pieza. Es la separación que se hace de la falda trasera, y estos son el centro de los tablones, que aquí es donde se van a doblar. Aquí son las claves y marcas, que es falda trasera, talla 44, el hilo de la tela, que es muy importante, que en todos los moldes debe de llevar. Y eso sería todo. Espero que les guste y que me den like, suscríbanse
Les agradezco que vean mi video hasta el final y espero que vean los siguientes videos o los anteriores videos, porque voy a seguir grabando. Pero si tienen alguna duda, pueden pasar también a mis primeros videos, donde les explico en las claves y marcas las medidas, qué medidas y qué herramientas se utilizan. Gracias.